El PRD debe apostar por el acercamiento con Morena y cambiar su posición respecto al poder presidencial, con quien se ha sido condescendiente. Esto es lo que propone el diputado federal electo del PRD, Jesús Valencia. En entrevista con Roberto Roch para La Silla Rota, el ex jefe delegacional de Iztapalapa asegura que los órganos de gobierno del Sol Azteca tendrán que hacer sus evaluaciones y diagnosticar qué prácticas llevaron a este partido a la debacle en el Distrito Federal, donde perdieron la mayoría de la Asamblea Legislativa, así como en las delegaciones políticas. Jesús Valencia Guzmán fue director general del DIF en el Distrito Federal durante la administración de Marcelo Ebrard, donde creó el programa denominado Niños Talento. En la administración de Andrés Manuel López Obrador, fue el responsable de coordinar la policía de proximidad en el centro histórico y de poner en marcha el programa de reordenamiento de anuncios espectaculares. En el periodo de 2012 a 2015, fue el titular de la demarcación Iztapalapa. Buenas noches, bienvenidos como siempre a La Silla Rota. En esta oportunidad nos acompaña Jesús Valencia, diputado federal electo, quien ha hecho toda su trayectoria política, muy especialmente en la capital del país, donde hubo una verdadera convulsión en la clase política ligada con el PRD, un crecimiento de otros partidos. Y te queremos pedir, Jesús, muy bienvenido a La Silla Rota, que nos ayude a entender la clave de lo que pasó en la capital del país. ¿Qué está pasando particularmente en tu partido, en el PRD? Son pocas las voces las que están tratando de hacer un juicio autocrítico, necesariamente diría yo, y creo que puede ser parte del problema. ¿Cuál es tu primera impresión, tu primer balance sobre lo ocurrido en las elecciones del 7 de junio? Mira, obviamente, primero muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Tenemos que hacer ya no un diagnóstico, eso está claro. La elección del día 7 de junio para el PRD fue un verdadero desastre. Es decir, perder la mayoría de delegaciones, perder la mayoría en la Asamblea, independientemente de las impugnaciones que en estos días se estén resolviendo, en los números actuales de los conteos de las actas y de los consejos distritales, somos menos diputados que Morena, tenemos menos delegaciones que la mayoría de partidos que son opositores al gobierno de la ciudad o oposición al gobierno de la ciudad, al partido que gobierna la ciudad. Esto, digamos, es el diagnóstico muy general. Pero lo importante es saber qué pasó, en dónde nos equivocamos, qué errores cometimos, tanto en los gobiernos delegacionales, en el gobierno de la ciudad, las iniciativas de los propios diputados locales, las propias decisiones de nuestros dirigentes del partido, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Yo creo que lo que pasó no puede ser un solo factor, es un tema multifactorial y debemos de empezar por ahí. El PRD estaba cumpliendo 18 años en el poder, casi como partido único, dirían antes del PRI. Siempre tuvo una o dos delegaciones en manos de la oposición, pero realmente, además del gobierno de la ciudad, controlaba la mayoría de las delegaciones, controlaba la Asamblea Legislativa y había generado una especie de focos de poder, de cacicazgos, yo diría, en muchas de las delegaciones. Había un exceso de confianza. ¿Cuáles dirías tú que fueron los tres principales factores, como tú mencionas? Debe ser un balance multifactorial, pero ¿cuáles dirías que son los tres vectores más importantes que afectaron al PRD en la ciudad? Mira, yo creo que el clave de todo esto es las malas decisiones en elegir a nuestros candidatos entre el mes de enero y el mes de abril, que fue cuando se hizo un proceso de selección de candidatos que solamente lo conocieron unos cuantos, no fue un proceso completamente transparente, no fue un proceso abierto y donde la dirigencia, tanto nacional, el delegado nacional de entonces, que era Jesús Zambrano, como la dirigencia estatal, nos deben una explicación para saber cómo eligieron a los candidatos. Poniendo un nombre, en la decisión esta participa Jesús Zambrano, que forma parte de la Flores, dirigencia de la PRD Nacional, y Raúl Flores, que es el dirigente a nivel del DF. Digamos, ese es un factor. Otro, sin duda alguna, y ahí tenemos que asumir toda nuestra responsabilidad, es los errores en los gobiernos delegacionales que la gente nos cobró en las urnas el 7 de junio. Y por supuesto, también alguna inacción que ha habido de la autoridad central
también del gobierno de la ciudad, decisiones que se han tomado que a la gente probablemente no le hayan gustado y también nos lo cobró en las urnas. Sí. Y por supuesto el fenómeno Morena, no tenemos que dejarlo de Claro. ver, finalmente eran compañeros nuestros, compañeros que en la elección de 2012 fuimos una elección juntos. ¿Por qué esos compañeros se fueron? Hay que buscar las causas, el efecto ya lo sabemos, votaron en contra de nosotros o votaron por Morena. Pero ¿cuál fue la causa? ¿Por qué permitimos que compañeros se fueran a Morena? ¿Por qué otros compañeros se fueron a Movimiento Ciudadano? ¿Por qué otros compañeros se fueron a otros partidos políticos, al mismo Partido Verde o al PRI? También tuvimos compañeros diputados locales que emanados del PRD que se fueron de candidatos del PRD. Ayúdanos a tener del PRI o del un primer diagnóstico de Morena. Mucha gente desde afuera de los partidos, desde los ciudadanos, incluso he escuchado yo empresarios que dicen el PRD y Morena es lo mismo. Morena es una cara más presentable del PRD. ¿Tú cómo concibirías a Morena y encuentras o no diferencias entre Morena y el PRD? Mira, evidentemente estamos ahorita en dos partidos distintos, es lo que yo vería únicamente distinto, porque tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Somos de la misma idea política en lo general, venimos del PRD. Muchos de los de Morena son fundadores del PRD. El propio presidente nacional de Morena es fundador del PRD. El presidente del Consejo Nacional de Morena es fundador del PRD. O sea, realmente yo no fijaría mi diagnóstico en qué diferencias hay, sino en buscar similitudes que Pero hay en los muchísimas. equipos hay una ruptura. No se puede decir que Morena haya surgido en una concertación con el PRD para lavarle la cara. Pero nosotros hay una tenemos ruptura que en ese buscar equipo, un ¿no? acuerdo con Morena. O sea, yo soy de la idea, a lo mejor difieren otros compañeros, que debemos de buscar, tanto a nivel federal, a nivel nacional, un acuerdo con Morena, con Andrés Manuel López Obrador, como en la ciudad. También tenemos que buscar un acuerdo principalísimamente con Morena. En primera instancia, sabemos que es difícil. Escuchamos al dirigente nacional o al presidente del Consejo Nacional de Morena que dice, no queremos nada del PRD, pero tenemos que insistir en que las izquierdas deben estar juntas, tanto en los gobiernos emanados de la izquierda, como hacer coaliciones legislativas, tanto a nivel federal como a nivel local, en el caso de la Asamblea Legislativa. No ubico ¿por qué tendríamos que ir de manera distinta? El adversario, en lo personal lo pienso, no es Morena, no es nuestro principal adversario. Nuestro principal adversario se llama PRI y PAN en muchas de las elecciones. Habrá que preguntarle a Morena, porque como dices, Andrés Manuel López Obrador, el dirigente principal, líder moral, se diría antes, de Morena, dice que con el PRD ni a la esquina. A lo mejor a Morena le es más fácil dialogar con otros partidos que con el PRD, donde surgieron sus principales dirigentes. Vamos a abordar en el segundo bloque esta circunstancia tan singular en la izquierda mexicana, si nos permites. Gracias. Seguimos aquí en La Silla Rota. Muchas gracias.